Buenas tardes, yo soy Diego Vega, este es el plato manca siñani. Bueno, empezamos. El plato tiene como principal cualidad los ahumados. Hemos hecho ahumar al cilindro el cerdo durante 3 horas. También los vegetales los hemos hecho asar al carbón y ahumar para que puedan tener toda esa esencia de lo que es el carbón. Los ingredientes que tiene son remolacha, cebolla, ciruelas, sal, pimienta, ajo para la salsa. Para hacer los buñuelos de papa pintaboca usamos papa pintaboca, mantequilla, sal, pimienta y leche. Para hacer los rabanitos avinagrados, vinagre de manzana y rabanitos que, bueno, vamos a explicar cómo se los encurte. También tiene mango fresco, chips de ajo rostizado, que tienen leche y ajo básicamente. Tiene flores comestibles y el chancho está marinado en salmuera modificada durante una noche y después está adobado con finas hierbas y ahumado al cilindro durante 3 horas. Los rabanitos avinagrados se hacen cocer durante 3 minutos en vinagre de manzana. La papa pintaboca es un tipo de papa, una especie de papa que solamente se produce en Cochabamba. Tiene la cualidad de tener una tonalidad lila y cuando se hace un puré, sale un puré completamente lila. Las flores comestibles, además de ser comestibles, muchas también son medicinales. Bueno, y esa es la cualidad, que como es un plato bastante pesado, las flores también ayuden a que tenga una más fácil digestión. Comenzamos con la salsa. Lo que hicimos para la salsa fue ahumar la remolacha, cebolla y el morrón. Lo que hicimos fue cortar en trozos grandes los vegetales y lo pusimos a la licuadora con ciruela fresca para que tenga un parecido a la barbacoa. Luego lo pusimos a reducir y le aumentamos chancaca negra para aportar dulzor. También le aumentamos azúcar morena y lo dejamos reducir. Una vez hecha la salsa, podemos proseguir con lo que es la papa pintaboca. Lo que hacemos es cocer la papa. Una vez que está cocida, la rallamos y cuando ya está rallada le aumentamos mantequilla clarificada, sal, pimienta y leche para poder ligar un poco para hacer un puré de papas. Una vez que ya está hecho el puré de papas, lo pasamos por un colador para tener una textura uniforme. Una vez que tenemos ya la papa pintaboca texturizada, lo pasamos sobre harina y huevo para poder generar una costra y lo freímos a 180 grados durante alrededor de 40 segundos a 1 minuto. Los rabanitos avinagrados se hacen cocer durante 3 minutos en vinagre de manzana. Cuando hacemos eso vamos a notar que empieza a tomar una tonalidad diferente, pero como está caliente, con el transcurso del tiempo, en más o menos 10 a 15 minutos, va a empezar a tomar ese color rosado que caracteriza este plato. Para el mango, lo único que hicimos fue cortar en cubos de 1 por 1 un mango fresco, de preferencia que esté un poco menos de maduro para que sea más fácil el corte. Para los ajos fritos, dejamos el ajo cortado en chips durante 2 horas mínimamente en leche para que pierda todo ese ácido, el ácido que hace tan fuerte el sabor del ajo. La piña, antes de ser sellada en la plancha, fue igual ahumada durante 1 hora. Una piña joven, todavía no madura, para que tenga esa dureza, esa firmeza, cosa que las piñas maduras ya no tienen. Y cuando se las calienta, se empieza a suavizar. Luego de sellarla a la plancha, se le pone un poco de azúcar morena para que caramelice y le salga una como costra dulce, y además se adhiere a la misma piña. Para el chancho, que es la parte más importante del plato, hacemos un ahumado durante 3 horas. Previamente hacemos una salmuera modificada a 1.8% del total de la carne.
una noche antes. Y ya para poner al cilindro la condimentamos con sal, pimienta y finas hierbas como estragón, romero, tomillo, albahaca. Tenemos que tener mucho cuidado en el cilindro de no poner una temperatura elevada para que nuestro chancho no se seque y salga con un borde rosado, que es básicamente como se hacen los jamones, los tocinos. Ya para la presentación nos hemos basado en la espiral áurea, que básicamente consiste en cómo el ojo humano va a ir percibiendo los diferentes colores y el diferente orden en el plato. Es por eso que comenzamos con el cerdo en el centro y vamos dibujando toda la espiral para que se pueda llegar a presenciar todos los colores y todas las texturas ya desde un punto de vista más científico. Hicimos un splash con la salsa para demostrar un poco de anarquía también en el plato, para demostrar que no se necesita seguir diferentes leyes o normas que generalmente se usan para emplatados. Este es un plato de autor, especialmente hecho para Buenas Vibras Bolivia. Nosotros somos Quilla y Restaurant. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Quilla y Restaurant en Facebook, Instagram y diferentes redes sociales. Nuestros teléfonos de contacto son 69 80 33 80. Y bueno, darle un agradecimiento también a Buenas Vibras Bolivia por este espacio. Muchísimas gracias.